Mi última advertencia en el autobús embrujado, algo oscuro me ha seguido hasta casa. Nunca debí entrar en ese lugar maldito. La luz parpadeaba, titilando como si intentara decirme que me detuviera. El aire estaba frío, como si alguien hubiera dejado la puerta de un cementerio abierta. La risa de los pasajeros sonaba distante, distorsionada, como si viniera de un túnel oscuro. Yo solo quería volver a casa, pero el autobús no salió. A mi lado, un hombre vestido de negro sonrió. Su mirada penetrante me hizo sentir un escalofrío. No era solo una sensación, era una alarma en mi cerebro. El autobús giró a la derecha, hacia una calle que no reconocía. Las sombras parecían alargarse. Quise gritar, pero mis cuerdas vocales estaban atrapadas. Me pasé la mano por la frente, el sudor frío me decía que algo iba terriblemente mal, las puertas se cerraron de golpe. Un sonido metálico resonó, como un eco fantasmal. Mi corazón latía cada vez más rápido. ¿Qué estaba pasando? Las luces comenzaron a parpadear más intensamente, y los murmullos se transformaron en susurros. ¿Era mi mente? ¿Me estaban hablando? La sensación de ser observado se intensificó. Miré alrededor, cada rostro parecía borroso, como si fueran una parte de otro mundo. La oscuridad se espesaba. Las ventanas parecían cada vez más lejos. El hombre de negro se giró hacia mí. Su sonrisa era un rayo de luna en la noche más oscura. Me señaló con un dedo puntiagudo. Sentí como si algo en mi interior se abriera. Y entonces, el grito. Un chillido desgarrador. Rompió el silencio, una señal de alerta que me hizo saltar en mi asiento. Algo comenzó a moverse a lo lejos. Una sombra grande. Se acercaba. Hey, antes de que continuemos con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los desafiliaba sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No querrás perderte nada del contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estás allí, dale un buen golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada increíble persona que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. La sombra avanzó, un bulto amorfo que se deslizaba por el pasillo del autobús, como si estuviera hecha de humo y pesares. Mis ojos se abrieron con horror. El hombre de negro no se movió, pero su risa se mezcló con el lamento lejano, creando una armonía macabra. Fue entonces cuando noté que otros pasajeros, aquellos que antes parecían vivos, ahora estaban inmóviles, ojos en blanco, como si el aliento de vida les hubiera sido arrancado en un instante. La sombra dejó un rastro helado, y con cada paso que daba hacia mí, la atmósfera se tornaba más densa y opresiva. El sudor resbalaba por mi espalda, mientras la tristeza incurable de los rostros que me rodeaban me envolvía. Intenté levantarme, pero mis piernas parecían estar atrapadas, aferradas al asiento como si el propio autobús quisiera que me quedara. Miré nuevamente al hombre de negro, ahora tenía una expresión de desprecio conteniendo una sonrisa grotesca. No es hermoso, susurró, refiriéndose quizás a la sombra. Alimenta tu miedo, lo hace más fuerte. Su voz era cálida a pesar de la situación, como un abrazo que uno no desea. Busqué con la mirada una salida, pero las ventanas eran solo espejos, reflejando mis propios ojos espantados en un ciclo de desesperación. La sombra finalmente se detuvo frente a mí. Era más que oscura, su forma era un torrente de sutiles remolinos que absorbían la luz que las rodeaba, y en el centro, se atisbaba un rostro, distorsionado y retorcido. No era humano, pero aún así lo reconocí, un eco de mi propia memoria. Era la figura de alguien que había olvidado por completo, alguien que había perdido. Mis pensamientos vagaron hacia lo que había dejado atrás, el perfume de mi madre, el murmullo cálido de las risas familiares que parecían tan lejanas. De repente, el rostro en la sombra se acercó rápidamente, sus labios formaron palabras mudas. No podía oírlo, pero sentí la vibración en mi pecho, como si intentara comunicarse a través de una brecha entre los vivos y los muertos. El hombre de negro se inclinó hacia mí, como un cómplice en un oscuro secreto.
Puedes tener respuestas, dijo, y sus palabras eran como un susurro en mi mente. Solo tienes que abrirte a la verdad. Mis manos temblaban. ¿Qué quería decir con eso? Nunca había deseado saber más, pero en ese instante sentí una inquietante curiosidad asirme con fuerza. Entonces, un grito desgarrador resonó en el aire, no el mismo que había escuchado antes, era una voz familiar que llenaba el autobús con eco aterrador. ¡Ayúdame! Resonó en los pasillos. Mi corazón se detuvo. Era ella. No, grité, intentando romper el hechizo de la sombra. No puedes llevártela, no quiero. Pero las palabras se perdieron en los murmullos de los pasajeros, que parecían reaccionar ahora. Sus ojos vacíos empezaron a brillar, iluminándose como faros en la noche. Miré al hombre de negro, que ahora reía abiertamente, disfrutando de mi agonía. La sombra se extendió hacia mí, su rostro distorsionado reflejaba mi terror, y antes de darme cuenta, sentí como si mis brazos se levantaran sin control, como si fueran guiados por hilos invisibles. No podía escapar, estaba atrapado en la red de lo desconocido y lo perdido. La risa se tornó en gritos, como un coro de almas perdidas, y yo me sumergí en el abismo. De pronto, todo se detuvo. Y con un último grito desgarrador, me hundí en una oscuridad aún más profunda, sintiendo que toda esperanza se desvanecía. Y entonces, antes de que pudiera asimilar lo que estaba sucediendo, los rostros de mis seres queridos flotaron ante mí, uno a uno. Pero no estaban como los recordaba. Eran sombras, versiones distorsionadas de ellos, y una voz resonó en mi mente, una advertencia. La verdad no siempre es un refugio, a veces, es la puerta a algo mucho más oscuro. Una ráfaga de viento helado cortó el silencio, envolviéndome, arrastrándome hacia una revelación que no estaba preparado para enfrentar. El autobús se sacudió y, en un parpadeo, la figura de la sombra se acercó aún más, justo cuando todo se desgarraba en un grito que selló mi destino. De pronto, todo se apagó, y un silencio abrumador reinó en el aire. ¿Qué pasaría ahora? ¿Volvería a ser el mismo? La oscuridad me envolvió por completo, aplastante y pesada, como una manta negra que sofocaba cualquier resquicio de luz. Flotaba en un vacío, una sensación extraña de ingravidez que apenas podía procesar. Me esforcé por recordar cómo había llegado aquí, pero la memoria se desdibujaba como la imagen de un sueño al despertar. Después de lo que sintió como una eternidad, la penumbra comenzó a despejarse ligeramente y me encontré en el mismo autobús, pero transformado. Las luces parpadeaban en un ritmo errático, revelando no solo una atmósfera de pesadilla, sino un escenario grotesco. Los pasajeros, que antes eran simples sombras de la vida, ahora eran entidades sin forma definida, pero aún así, irremediablemente presentes. Sus rostros, aunque vacíos, parecían mirarme con una mezcla de compasión y desesperación. El hombre de negro estaba allí, su figura se erguía como un espectro antes de la tormenta, observándome con mucho más interés que antes. Bienvenido de nuevo, dijo, su voz como miel y veneno al mismo tiempo. Listo para descubrir la verdad, cada palabra resonaba como un eco en mi pecho. Sentí que cada palpitar era un recordatorio de lo que había perdido. Intenté hablar, pero mi voz no existía en este mundo distorsionado, solo un murmullo entre murmullos. La sombra, la misma sombra que había experimentado anteriormente, se retorcía en el aire, emanando un frío pronunciado que me calaba hasta los huesos. Lentamente, extendí la mano hacia ella, un impulso irresistible. Justo cuando la yema de mis dedos rozó su superficie oscura, un torrente de imágenes se abalanzó sobre mí. Vi mi infancia, la calidez del hogar, risas y abrazos. Vi también las despedidas, los llantos, las tardes llenas de abandono. Un dolor abrumador me atravesó y, junto con ese dolor, los rostros de todos los que había perdido aparecieron, amigos, familiares, seres queridos. Uno a uno, iban flotando hacia mí, sus miradas se agudizaban hasta volverse punzantes, como si coreografiaran una danza macabra. Ellos siempre están contigo, susurró el hombre de negro, sus ojos centelleando con un interés siniestro. Son parte de ti. Y como ves, nunca se han ido realmente. De repente, mis seres queridos estaban ahí, a la distancia como figuras inalcanzables, pero sin verdaderamente estar presentes en la realidad. Sus miradas suplicantes desgarraban mi corazón. No.
No pueden estar así, grité, aunque mi voz fue ahogada por las sombras. Intenté zafarme del abrazo helado de la oscuridad, desesperándome por romper la conexión, por encontrar una salida. La sombra se duplicó, triplicó, y giró a mi alrededor como un tornado hambriento, y en ese giro, lo que una vez fueron caras familiares se convirtieron en gritos silenciosos que resonaban en mi cabeza. El vacío me atrapó de nuevo, arrastrándome al fondo. Lo reconocí, era la misma sensación de desesperación, la misma ausencia de alivio. En el abismo, el hombre de negro se acercó, susurrando palabras que se deslizaban en mi mente como un veneno. Tu alma es un mercado, y ellos son solo los ecos de lo que has dejado atrás. ¿Quieres traerlos de vuelta? No, esto sonó más como un susurro impotente. No haré un pacto contigo, una risa cruel resonó en el aire. No hay pacto que hacer. Tu dolor es suficiente. En ese momento, comprendí que mi lucha no era solo por ellos, era también por mí. Tenía que enfrentar lo que había escondido en los rincones más oscuros de mi ser, con cada esfuerzo por resistir, una imagen emergía, el último día que los vi, las palabras no dichas, el vacío que había dejado su ausencia. Las sombras entonces comenzaron a acercarse más, sus formas transformándose en desesperados intentos de alcanzar una conexión que había quedado truncada en el tiempo. Al final, un grito desgarrador emergió de entre los murmullos, esta vez, era mío. Era un grito de reconocimiento, de dolor, de pérdida y de aceptación. La figura de la sombra se abalanzó sobre mí, llevándose mis palabras y sentimientos como un ladrón oscuro. Sentí que todo se desmoronaba, las luces del autobús comenzaron a parpadear con más fuerza y entonces, en un instante, todo pasó, me encontré en el mismo no lugar donde todo había comenzado, pero una grieta se había abierto en la realidad a mi lado. Una luz parpadeante emanaba de ella, como una puerta hacia un mundo diferente, y antes de que pudiera comprender lo que significaba eso, una sombra emergió de la grieta. Mi corazón se detuvo. Era el mismo rostro distorsionado que había visto anteriormente, pero esta vez sonreía con un conocimiento aterrador. Es hora de decidir, dijo, mientras la oscuridad me engullía una vez más. En ese instante, supe que mis elecciones tenían el poder de desatar algo aún más oscuro de lo que podía imaginar, y en ese umbral, la incertidumbre me invadió como un frío abrasador, sellando mi destino para siempre. La oscuridad me absorbe nuevamente, y de repente, el frío se torna tangible, como si la propia atmósfera intentara atrapar mi aliento. La grieta que había emergido pulsatando ante mí, abre una visión, dentro de ella, se vislumbran imágenes distorsionadas, retazos de un tiempo que nunca vi, un desfile de sombras que parecen lamentar su propio existir y que me gritan con miradas vacías. No obstante, hay algo en esos rostros que me resulta familiar, muy cercano. Algo se manifiesta como un eco de lo que fui. El hombre de negro observa mis reacciones, disfrutando como un niño en un parque de diversiones, mordisqueando su más oscura curiosidad. Ellos te han estado esperando. Has dejado huellas invisibles, pero profundas en sus almas, murmura, y la intensidad de su voz se vuelve un susurro helado en mi oído. A medida que los contornos de mis recuerdos comienzan a fusionarse con la penumbra que me rodea, la luz de la grieta se hace más intensa. Una energía inquietante brota de ella y siento que, de algún modo, actúan como un imán. Sin resistir, mi mano se extiende hacia la apertura, y en un instante, un escalofrío agudo me recorre mientras mis dedos atraviesan la frontera de esta dimensión. Cuando mi piel toca el umbral, una oleada de pesadumbre me inunda. De repente, me encuentro en un recuerdo, pero no el mío. Es un campo vasto, cubierto de neblina, y en el centro, hay un grupo de niños jugando a lo lejos, sus risas son ecos distantes, pero sus rostros son un mural sombrío y agónico. Uno de ellos, una niña que me resulta extrañamente familiar, se detiene y gira hacia mí. En sus ojos castaños, veo el reflejo de mi propio pasado. Ayúdame, grita, su voz es desgarradora, como una melodía distante arrastrada por el viento. Mis ganas de correr hacia ella se combaten con un terror devorador, un terror que incita a partir, a huir de aquel lugar. La niña pone una mano sobre su pecho, y marca un gesto de dolor que me atraviesa como un rayo que corta la negrura. La visión brilla un momento, y luego comienza a desvanecerse, arrastrándome de vuelta al autobús. Variedades de pánico fluyen por mis venas,
ese rostro, en ese instante, se ha grabado en mi alma. ¿Lo ves? El hombre de negro ríe con regocijo. Aún hay lazos entre vosotros. Deseos no cumplidos. Vínculos irrompibles. ¿Te atreverás a romperlos? Si te atreves a cruzar la puerta, recibirás lo que buscas, pero deberás pagar el precio de lo que eres. Sin captar realmente su significado, mis instintos empiezan a gritarme. Retrocedo, mi razón intenta combatir la creciente desesperación, hasta que la grieta comienza a cerrarse lentamente. A su vez, la atmósfera del autobús se vuelve opresiva, su interior vibra con una energía oscura. Puedo sentirlo, algo está despertando en los rincones de este espacio, las sombras de los pasajeros, en un retorcimiento ominoso, se alzan y sus rostros fundidos empiezan a adoptar expresiones de resentimiento. No. Déjame salir, grito, mi voz resonando con un fervor cada vez más frenético. Intento abrir la puerta del autobús, pero está sellada, una muralla impenetrable, como si el talón del destino me mantuviera prisionero. La grieta está prácticamente cerrada ahora, y el hombre de negro se acerca, su rostro distorsionado comienza a ganar definición, adoptando cada vez más rasgos que se asemejan a los de los que he perdido. De pronto, una figura oscura se materializa desde el centro del autobús, un ser que parece absorber la luz a su alrededor. Es un espectro alargado, sus miembros se estiran y su cara es una amalgama de antiguos miedos que me sigue como una sombra. Este nuevo terror se abalanza ante mí, y en sus ojos oscurecidos, veo la promesa de mi condena. Es solo el comienzo, susurra una voz que parece venir de múltiples almas, resonando como un lamento unificado. Mientras el entorno comienza a tambalearse al borde del colapso, siento que el fin es inminente. La grieta, ahora una línea delgada frente a mí, titila como una llama moribunda. Sin pensar, me lanzo hacia ella, un último acto de desesperación. Por escapar de esta oscura profecía, pero cuando salto, la luz se apaga. Todo alrededor se sumerge en un silencio aplastante, y estoy encerrado una vez más en la oscuridad. Quien lo haya hecho ha logrado una trampa que parece irrompible. Dentro de este vacío, la última batalla de mi espíritu aún se libra, sin saber que el verdadero horror acechaba en la inevitable revelación, que el último eco jamás se silenciaría, y aquella decisión se cobraría un precio aún más alto de lo que imaginé. Una sensación punzante me atraviesa como agujas mientras trato de recomponer mis pensamientos. La oscuridad es un manto espeso que me aprieta, y en este espacio donde no hay ni luz ni forma, los ecos de la realidad que una vez conocí se desvanecen lentamente. Con cada inhalación, el aire se vuelve más denso, impregnado de un hedor extraño, un olor a tierra húmeda, moho, y un rastro de algo que se me antoja familiar, aunque preferiría no haberlo olfateado nunca. Vagas sombras se despliegan como alimañas alrededor de mí, formando figuras grotescas que parecen tomar vida a través de mis miedos. Un murmullo crece en el fondo de mi conciencia, fragmentos de recuerdo que se entrelazan con visiones de horror, caras que recordaré para siempre, gente que amé y perdí, enredadas con las imágenes distorsionadas de aquellos niños en el campo. Pero el rostro de la niña sigue siendo el más angustiante de todos, como un faro que me guía a través de esta penumbra. Tus elecciones tienen consecuencias, resuena la voz del hombre de negro, un eco que parece vibrar desde todas las direcciones. Nunca estuviste realmente solo. Ellos siempre han estado contigo. Su risa, como el crepitar de un fuego lejano, resuena con una mezcla de burla y tristeza. De repente, una luz tenue comienza a emanar de un lado, abriendo un pequeño portal en la oscuridad. La luz es cálida, similar a la de un amanecer, y me resulta casi irreal. Tentado por la esperanza, me acerco, pero me detengo al notar que no se trata de una luz común, sino de un espejo que refleja lo peor de mí. En él, me veo distorsionado, mis ojos resplandecen con un brillo anhelante, pero detrás de esa fachada hay un destello de locura. Este lugar es un espejo de las almas perdidas, y yo soy solo uno de ellos. Intento girar para huir, pero las sombras me frenan, las sombras crecen, transformándose en figuras más definidas que parecen vibrar con su propia vida. En su contenido devoran mis pensamientos, mis miedos, mis recuerdos. No. Suficiente, grito, pero la voz no me pertenece. Se convierte en un coro de lamentos, voces de aquellos que han sido tragados por este abismo,
por esta confusión en la que una forma nunca puede ser descubierta de la otra, mis pulsaciones aceleran, y justo cuando creo perderme por completo, la figura de la niña aparece nuevamente. Ayúdame, su súplica resuena más fuerte a través del eco del dolor. Pero sus ojos, antes llenos de esperanza, ahora contienen una sombra de desesperación. Tienes que enfrentar lo que dejaste atrás. Tú eres la clave, un nuevo terror surge, pues entiendo que no se trata solo de liberarla, sino de liberarme a mí mismo. Sin embargo, en ese instante, las sombras cobran vida, lanzándose hacia mí con una velocidad sorprendente. Puedo sentir cómo me envuelven, un dolor punzante desciende sobre mi piel, invadiendo mis venas con veneno. Un grito ahogado escapa de mis labios mientras la oscuridad se abalanza, reclamando cada parte de mí, resisto, y mientras lucho contra la corriente, inesperadamente, una imagen aparece en el espacio de mis pensamientos, una puerta, una entrada que jamás vi pero que estoy convencido de que existe. Promesas de libertad, de redención. El espejo, grito, comprendiendo que ese reflejo es la clave. Si enfrento lo que he sido, tal vez pueda cruzar el umbral hacia el pasado. Las sombras se detienen por un instante, como si entendieran el juego que ahora estoy jugando. Con un coraje renovado, me dirijo al espejo, una imagen aterradora, una línea por la que nunca he transitado está a punto de revelarse. Pero antes de que pueda tocarla, una risa escalofriante envuelve el espacio, y un par de manos frías me sujetan por los brazos, sus dedos como tentáculos en mi piel. ¿Te atreves a enfrentar tu destino?, suena la voz dilema. Al cerrar los ojos por un momento, siento como la oscuridad se espesa, y el eco de la risa se transforma en un grito ensordecedor. Cuando los abro una vez más, no estoy solo. Una multitud de sombras acecha desde las esquinas del espejo, sus ojos vacíos mirándome. La niña ha desaparecido por completo, pero su grito reverbera a través de la negrura, y es entonces, cuando todo parece perdido, que comprendo la verdad desgarradora: no soy solo un viajero en este abismo, soy también parte de esta multitud. La revelación se siente como una cuchilla afilada, y antes de que pueda hacer algo al respecto, una sombra se lanza hacia mí, susurrando un nombre que nunca debí recordar. La oscuridad se cierra a mi alrededor, y mis pies se mueven involuntariamente hacia el espejo, el único lugar donde podría descubrir la verdad escondida. Y en el instante en que mi piel toca la superficie reflejante, siento como la realidad se fragmenta, y las sombras gritan en coro: algo oscuro no solo me ha seguido hasta casa, sino que se ha apoderado de mí. El instante en que mi piel toca el espejo es como caer en un abismo sin fondo. La superficie fría se siente viscosa, y un torbellino de colores oscuros gira a mi alrededor. Intento gritar, pero el sonido se convierte en un susurro apagado que se pierde en la vorágine. Todo mi ser es arrastrado hacia adentro, como si las sombras quisieran devorarme por completo. De repente, me encuentro en un lugar que parece ser una réplica distorsionada de mi hogar. La sala está vacía, pero cada objeto tiene la misma disposición. Las paredes están cubiertas de un moho apagado y los muebles, desgastados y descoloridos, parecen estar atrapados en una lucha entre el tiempo y la descomposición. La atmósfera está impregnada de un aire rancio que me hace sentir nauseabundo. Como si alguien me observase, la sensación de ser un intruso en mi propio espacio me envuelve. Las sombras que antes me rodeaban ahora son figuras más definidas, asomándose desde las esquinas y el pasillo oscuro. Sus formas se alargan y se retuercen, como si el miedo y la angustia las alimentaran. Un estremecimiento recorre mi cuerpo al recordar el eco de sus voces, sembrando en mi mente inquietantes fragmentos de conversaciones pasadas, palabras que nunca debí haber dicho. Delante de mí, un retrato cuelga en la pared, una imagen en la que reconozco a mis seres queridos, sus rostros difusos y sombríos. La sonrisa de mi madre parece retorcerse por el horror que anida en su mirada. Entonces, el rostro de la niña aparece en un rincón de la imagen, enfocando su mirada en mí, implorando que actúe. Su imagen se mezcla con la de mi madre y parece atrapada en un ciclo de dolor que nunca acaba. El murmullo de la sombra se hace más fuerte. ¿Recuerdas?, susurran al unísono, cuando decidiste dar la espalda? Las palabras resuenan y se convierten en un eco perturbador que se aferra a mi corazón. Es una trampa emocional, un cóctel de culpa que me consume. Decido actuar, debo salir de aquí.
con determinación, camino hacia la puerta de entrada, cuando de repente, el espejo detrás de mí estalla en un torrente de fragmentos, como si la realidad misma se fracturara con mi intento de escapar. Los trozos de vidrio flotan en el aire, y cada fragmento revela una versión distorsionada de mí mismo, contorsionado por el horror y la desesperación. Es entonces que una sombra se adelanta, esta vez más tangible. Su rostro es una amalgama de rostros olvidados, cada uno gritando en silencio el dolor que he dejado atrás. Miro a su alrededor, desesperado, pero no puedo encontrar una salida. Todas las puertas parecen cerrarse a mi alrededor, encajonándome en un espacio cada vez más pequeño, mientras el aire se vuelve irrespirable, como si la sala estuviese teniendo hambre de mi esencia. Los ecos de risa se intensifican, y de repente, me doy cuenta de que no estoy solo. Las sombras se apresuran hacia mí, desbordándose como un torrente oscuro. En un instante, siento como me rodean, un frío que perfora mi piel como la estocada de un puñal. Puedo sentir sus bocas acercándose a mi oído, susurrando secretos antiguos que preferiría olvidados. Ayúdame, grita una voz tan familiar. Es la niña. No estamos solos. Nunca lo estuvimos. Con renovada determinación, busco cualquier objeto que pueda usar como arma, aferrándome al recuerdo de aquel día en el campo y la elección que tomé. Uno de los fragmentos de espejo se desliza hacia mí, brillante y afilado como una cuchilla. El espejo me llama, lo entiendo, necesita que me enfrente a mí mismo, a la verdad detrás de mi propia oscuridad. Sin embargo, justo cuando estoy a punto de clavar esa verdad en la materia, un grito desgarrador reverbera en la habitación. Los rostros de mis seres queridos se retuercen en un mar de agonía mientras las sombras se alimentan de mi miedo. El suelo tiembla bajo mis pies, y la estructura misma de mi hogar comienza a desmoronarse. En un último intento desesperado, giro bruscamente hacia el espejo, una imagen de locura se agranda en su superficie, y en ese instante, las sombras lanzan sus brazos hacia mí, como si quisieran tirar de mí hacia la eternidad. El reflejo se quiebra una vez más, y la verdad que he temido toda mi vida surge de las profundidades, destrozando la frágil barrera entre el pasado y el presente, y mientras siento que me arrastran hacia la oscuridad infinita, un último grito se escapa de mis labios. ¿Seré capaz de enfrentarme a la criatura que he generado, o será ella quien se apodere de mí irremediablemente? El reflejo del espejo se disuelve en un abismo, pero no soy el único que se deshace. A medida que la imagen se fragmenta, las sombras cobran vida, como si se liberaran del limbo, sus contornos oscuros bailan en una macabra danza alrededor de mí. La urgencia me empuja, la verdad debe enfrentarse, pero cada intento de moverme se siente como si estuviese atrapado en un lodazal. Siento el frío aliento de las sombras a mi espalda, gélido y voraz. Vamos, susurran con voces que suenan a ecos de lo que solían ser, regrésate a casa. En su opaca insistencia, me doy cuenta de que el hogar no se refiere a este lugar distorsionado, sino a un rincón oscuro de mi corazón que he enterrado a lo largo de los años. Dando un paso titubeante hacia el pasillo, un ruido sibilante arrastra mi atención. Las luces parpadean, revelando un oscuro umbral al final del corredor. La niña, cuya imagen aún arde en mi mente, está ahí, asomando su rostro entre las sombras, haciéndome señas con sus manos pequeñas. Algo en su mirar me atrae, pero también me aterra. Hay una mezcla de esperanza y desesperación que corta mi aliento. Ven, susurra, su voz es un susurro gélido, aún hay tiempo. Atraído por el vínculo inexplicable que compartimos, me acerco despacio. Sin embargo, a cada paso, los ecos se intensifican y las sombras parecen apretarse en torno a mí como serpientes. De repente, el suelo rechina, y el ruido de una puerta que se abre apenas audible me hace girar. Una rendija de luz baja emana de un antiguo armario, y la niña desaparece en la oscuridad que crece a su alrededor. Sigo la luz, pero la presión del aire cambia, como si algo se acercara demasiado rápido. El frío se infunde en mi piel y, por un breve instante, el tiempo se detiene. Con el corazón martillando, me asomo al armario para descifrar la fuente de aquella luz. Podría haber una salida, un refugio que salir de esta pesadilla. Lo que encuentro me deja paralizado, un espejo, pero no cualquiera. Este está dorado y adornado, como una reliquia olvidada. En su superficie hay imágenes que parpadean, momentos de mi vida que pensé que había perdido.
Pero a medida que me acerco, noto algo horrible. En el reflejo, detrás de mí, las sombras se amontonan más densamente, sus garras están a punto de alcanzar mis hombros, el pánico se apodera de mí y cierro los ojos, deseando que todo esto sea un mal sueño. Pero nuevamente escucho su voz, ahora más fuerte. «Ayúdame a salir», grita la niña desde la penumbra. La imagen del espejo comienza a distorsionarse, las risas se transforman en gritos borrosos y siniestras visiones empiezan a deslizarse fuera del espejo dorado. Así que, con la firme decisión de no convertirme en parte de la oscuridad, agarro el fragmento de vidrio del otro espejo en mi mano. Un grito perdido en el abismo me resulta familiar. La imagen de la niña, su rostro marcado de desesperación y súplica, se superpone a la mía, y con un grito que borra la niebla de mis miedos, clavo el vidrio en la superficie dorada. El espejo estalla como una burbuja, y la luz inunda la habitación, un segundo de claridad que me hace sentir que estoy al borde de la salvación. Pero justo cuando el resplandor consume todo, la figura oscura que se había mantenido oculta en la esquina del armario se impone, y su rostro se despliega en una mueca horripilante, revelando la cara que he temido reconocer. Es una versión torcida de mí mismo. «Bienvenido a casa», dice con una voz que resuena con ecos de mi propia desesperación. Mientras el pasillo comienza a colapsar a mi alrededor, me doy cuenta de que no hay escape, que las sombras no solo acechan, sino que son parte de mí. Y antes de que pueda comprender la verdadera extensión de mi condena, la luz se apaga y todo se convierte en un grito ensordecedor de oscuridad. «Tu historia apenas comienza», murmura la entidad en mis zurros afilados, mientras la quietud letal rodea mi ser. En ese instante, me pregunto si habrá alguna manera de revertir este destino o si estoy destinado a ser un prisionero de mis propios fantasmas. Cuando la oscuridad me devoró, mi mente se sumergió en un torbellino de recuerdos y terrores. Justo cuando pensé que había tocado fondo, una luz tenue comenzó a rasgar la negrura, como el resplandor febril de una estrella distante. Pero el alivio fue efímero, la luz que sabía también provenía de aquel espejo dorado, su brillo intermitente pulsando como si tuviera vida propia. Desde la penumbra, mi réplica grotesca aún se mantenía, sus ojos llenos de un odio asombroso. «No puedes escapar de lo que eres», resonó su voz, distorsionando cada nota en un eco que estremecía las paredes. Mi corazón se aceleró y, por un momento, sucumbí a la confusión. ¿Era realmente una versión de mí mismo, o un ser nacido de mis miedos más oscuros? Sin opción, resignado a la inevitable verdad, giré sobre mis talones y corrí. El pasillo se expandió y contrajo, un laberinto de tonos grises mezclados con retazos de mi vida, como si los pisos estuviesen vivos. Cada paso resonaba en mis oídos, marcando una marcha fúnebre que me instaba a continuar. Pero las sombras no se quedaban atrás, deslizándose sobre el suelo, convirtiéndose en trampa bajo mis pies. «¿Dónde vas?», resopló una voz detrás de mí, cautivante y seductora. Miré hacia atrás y vi una figura encapuchada apenas visible en la penumbra. Era una forma oscura, pero en su interior sentí que se atrajo hacia mí, como si estuviese esperando un reconocimiento. «Te estoy buscando, y no estás solo», susurró, cada palabra era un latigazo de hielo. Despertando del hechizo que amenazaba con paralizarme, volví a mirar al frente. El pasillo se alargaba interminablemente, pero el sonido de una risa lejana penetró la oscuridad. Era la niña. Sus risas tintineaban como campanas, pero había una cualidad dañina en su eco, como si la inocencia se disfrazara de malicia. «Ayúdame», gritó de nuevo, su clamor era un hilo de desesperación. Mis instintos me empujaban a seguir adelante, así que me aferré a esa luz titilante que provenía del espejo, cada vez más intensa. De repente, a mi izquierda, una puerta antigua se abrió de golpe, revelando una habitación descubierta de polvo, y sin dudarlo un segundo, entré. El aire atrapado allí dentro era espeso, como si el tiempo se hubiera detenido. Estanterías cubiertas de objetos inusuales y recuerdos ajenos me rodeaban, fotografías enmarcadas de personas que no reconocía, con una atmósfera que emanaba tristeza. En la esquina, un viejo gramófono comenzó a girar, y la melodía que salió de él era hipnótica, pero también trágica. Las notas arrastraron mi corazón hacia atrás, despertando un miedo que pensé haber olvidado. A medida que me acercaba a una fotografía especialmente borrosa, la figura oscura me siguió hasta la habitación. «No creo que debas mirar eso»,
dijo, su voz resonando con un tono de advertencia. Me pasó la mano por el hombre, un movimiento casual que me heló la sangre. Todo lo que recuerdes te hará prisionero otra vez, pero el impulso de descubrir la verdad era más fuerte. La imagen se aclaró, revelando a la niña junto a un grupo de niños en un parque, riendo y jugando bajo el sol. En la parte posterior había una pequeña dedicatoria que decía simplemente, siempre juntos, hasta el final. Mi corazón se detuvo al reconocer el lugar. Había estado allí antes, hace mucho tiempo, en un día de juegos y sonrisas. Pero algo oscuro también se cernía sobre ellos, como una nube apuntando a los recuerdos perdidos. Al alzar la mirada, el gramófono se detuvo abruptamente, como si su canción hubiese llegado a su fin, y la risa de la niña se convirtió en un grito ensordecedor que resonó junto al eco de las sombras. Las figuras en la habitación comenzaron a moverse, encarnando los recuerdos. Lo que parecían ser risas felices se convirtieron en alaridos de angustia. Sin más opciones, volví a correr hacia el espejo, posiblemente impulsado por el instinto de la supervivencia. Pero al cruzar el umbral de la habitación, noté la presencia del reflejo de la niña atrapada en el espejo, sus ojos implorándome en silencio. Ayúdame, por favor. Su voz era un eco resquebrajado por el dolor, y al mirarla, comprendí que no estaba solo en este tormento. A medida que el espejo empezaba a vibrar, imágenes de mi vida y mi otro yo se fusionaron en una espiral de colores y sombras. No puedes irte sin ella, rugió la figura oscura tras de mí, mientras me arrojaba contra el espejo con una fuerza terrible. El final no es el final, susurró el reflejo distorsionado de mí mismo, mientras la superficie del espejo comenzaba a romperse en 1000 fragmentos. La desesperación me empujó a mirar hacia atrás. Podía salvar a la niña antes de que el espejo se convirtiera en la prisión no solo de su alma, sino de la mía también. Con el eco de su grito resonando en mi mente, un grito de determinación ardió en mi pecho. Pero antes de que pudiera dar un paso adelante, el espejo se desplomó, revelando un abismo en su interior, una vorágine que me extendía los brazos, un portal a una oscuridad que prometía la eternidad. No olvides quién eres, retumbó la voz de mi doble diabólico, mientras la oscuridad me reclamaba. En ese instante, supe que la lucha apenas comenzaba. El abismo del espejo se tragó la luz, y un frío penetrante invadió mi ser. Al sentir cómo mis pies eran succionados hacia adentro, recordé con horror la advertencia del reflejo. No olvides quién eres. ¿Quién era yo en ese instante, atrapado entre recuerdos desgarradores y sombras devoradoras? Mi mente gritaba por resistir, pero la vorágine parecía amar mi confusión, alimentándose del caos en mi interior. De repente, un tirón me arrojó hacia atrás y caí de rodillas en el suelo de aquella habitación polvorienta. Un silencio perturbador se hizo eco en el aire, como si la propia casa contuviese la respiración. La figura oscura había desaparecido, y solo quedaba la imagen desvanecida de la niña, su reflejo aún agitando sus manos en un desesperado intento de liberarse. Me levanté tambaleándome y un impulso casi instintivo me llevó a buscar la salida, pero a medida que corría, el laberinto de pasillos se transformaba, girando y retorciéndose como un organismo vivo. Las paredes parecían cerrarse, comprimiendo mi pecho y robándome el aliento. Y fue entonces cuando escuché las riendas sutiles de una canción distante, una melodía que venía desde el otro lado de la casa, un eco de risas que derretía el terror. Esa melodía me guiaba, y aunque su tono era dulce, la nostalgia que llevaba era extremadamente inquietante. La combinación de risas de niños junto con la presencia constante de la niña atrapada en el espejo me desorientaba. Sin embargo, algo en mí anhelaba saber más. Corriendo hacia ese sonido hipnótico, pasé por un pasillo que parecía alargarse sin fin. De repente, una sombra atravesó la pared a mi izquierda. Me detuve en seco, sintiendo el sudor helado deslizarse por mi frente. «¿Estás buscando ayuda?», resonó una voz, suave como la seda, pero cargada de un turbio desenfreno. Frente a mí, una figura familiar emergió de las paredes. Era una versión estridente y distorsionada de la niña, con ojos donde antes había luz, ahora eran piscinas de oscuridad. «Ella no puede ser salvada», susurró, mientras se acercaba, cada paso susurraba secretos desgarradores. «No. Claro que puedo. Ella me llama», respondí, mi determinación brotaba incluso cuando comprendía que a cada paso, el miedo me abrazaba más fuerte.
Si la rescato, tal vez tú puedas liberarte también, intenté razonar, aferrándome a la última chispa de esperanza. Un destello de diversión se encendió en sus ojos vacíos. ¿Liberarte, o ser más prisionero? Murmuró, su risa se distorsionaba, convirtiéndose en un eco que resonó contra las paredes. La figura decidió moverse rápidamente, desapareciendo y reapareciendo a mi alrededor, como un depredador jugueteando con su presa, de manera inesperada. El ambiente alrededor empezó a hervir con un sinfín de risas infantiles. Eran todos ellos, los niños de la fotografía, rodeándome, sus rostros distorsionándose en un festín de terror. Sus risas miraban hacia adentro, sus ojos me gritaban en silencio. Los recuerdos me abrumaron, imágenes de risas y juegos se volvieron pesadillas voraces. Siempre juntos, hasta el final, repitieron al unísono, triturando los ecos de mi memoria. Y el final está cerca. Entonces una puerta en el suelo se abrió, vomitando un vapor frío que olía a tierra y sombras. La figura de la niña, aún atrapada en el espejo, desapareció de mi mente momentáneamente, como si algo la hubiera absorbido. Déjalos ir, rogué sin poder dejar de retroceder. Pero el vórtice a mis pies no se detuvo, su presencia amenazante comenzó a arrastrarme. La figura distorsionada de la niña, ahora revelada como una criatura, se balanceaba al borde, mirando con ojos ansiosos. ¿No deseas conocer el final? En un instante, comprendí que el final no era la conclusión que había esperado. Era mucho más aterrador. Con una súbita determinación, me lancé hacia el centro de la habitación, arriesgándolo todo en un último intento por romper el círculo infernal. No permitiré que te lleven, grité, y con cada palabra, las sombras comenzaron a retorcerse, el eco de sus risas se convirtió en un alarido que resonó en las paredes. Las figuras de los niños se acercaron, sus voces superpuestas creando un coro caótico. Ayúdanos, ayúdanos a salir de aquí, por favor. Pero, en su súplica, entendí que no eran solo ellos a los que debía rescatar. Era mi propia alma lo que estaba en juego. Cuando el suelo comenzó a ceder bajo mis pies, me di cuenta que el verdadero horror estaba por venir. Mientras la presencia oscura se lanzó hacia mí en un último ataque, una revelación desgarradora emergió de la niebla: nunca estuviste realmente solo. Un grito cercano vibró en el aire, el abismo se convirtió en un grito que traía consigo una verdad oscura, una conexión que se extendía más allá de mi entendimiento. Mientras caía al vacío, había una sola pregunta en mi mente que reinaba sobre todas mis dudas: ¿qué otra cosa me esperaba en las profundidades de esta oscuridad invisible? Me desperté en una habitación que no reconocía, rodeado de murmullos que se filtraban a través de la penumbra. Las sombras que parecían susurrar entre ellas no eran sombras, eran fragmentos de memorias perdidas, ecos de una vida que había olvidado. Intenté incorporarme, pero el peso de mis experiencias y la carga de aquello que no comprendía me mantenían inmóvil. La habitación olía a tierra húmeda y deterioro, y una sensación inquietante de ser observado se intensificó a medida que los ojos vacíos de la oscuridad se ensanchaban en mi dirección. En la esquina, un espejo dorado reflejaba una luz pálida, una claridad tenue que contrastaba con la oscuridad absorbente que me rodeaba. La figura de la niña estaba atrapada en su superficie, su rostro un retrato de súplica y terror. «Ayúdame». Su voz resonaba en mi mente como un eco que nunca cesaba, una invitación y al mismo tiempo un grito de advertencia. Su mirada se fijó en mí, y comprendí de inmediato: ella no estaba perdida, estaba atrapada por la misma oscuridad que me oprimía. Era entonces cuando recordé: este era el hogar que había abandonado. Una maldición latente, uno de aquellos secretos oscuros que se transmiten como ecos en la bruma del tiempo. Nunca estuviste solo, resonó la voz del hombre de negro en mi memoria, una advertencia que ahora cargaba un peso espantoso. La verdad de nuestro vínculo era ineludible: cada sombra que había estado persiguiéndome, cada grito ahogado en la oscuridad, era parte de mí, una extensión de las pesadillas que había alimentado por años. Las sombras comenzaron a acercarse, distorsionadas y alargadas, como si la fuerza de mi angustia las hubiera despertado de su letargo, y en su avance, llevaban consigo los rostros de aquellos que había perdido. Yo, el arquitecto de mi propio sufrimiento, vi una vez más a mis seres queridos atrapados en una trampa de lamentos, súplicas que perforaban mi alma.
El horror de recordarlos al mismo tiempo que sabía que ellos eran parte de lo que me acechaba era insostenible. Lo que has olvidado ha vuelto para reclamarte, dijo la figura oscura que había dado vida a la tormenta en mi interior. Tu culpa, tu dolor, son el alimento que les da poder. Así que, aplastado bajo el peso del horror, comprendí que mis miedos jamás se desvanecerían, que, de alguna manera oscura, siempre habrían estado aquí, esperando que me desvaneciera. Aquello que había intentado escapar no era solo un simple terror, era un ciclo interminable de sufrimiento que se alimentaba de mí, de mis elecciones. El espejo comenzó a vibrar, reflejando fragmentos de mi vida, momentos que había pensado olvidados. La emoción bruta de esos recuerdos me azotó, y entendí que para salvar a la niña, debía primero liberarme de mi propia prisión. Me lancé hacia el espejo, buscando un camino a lo desconocido, pero en el instante en que toqué la superficie dorada, la habitación se tornó en un torbellino de luz y sombras. Entonces reconocí al hombre de negro, sus ojos centelleando con una satisfacción siniestra. El precio que pagas por la verdad, susurró, mostrando sus dientes como un depredador. A veces, el verdadero horror no es lo que enfrentamos, sino lo que llevamos dentro. Una nueva revelación me golpeó. El espejo no solo me mostraba a mí, sino también a aquellos ángeles y demonios que había creado con mis decisiones, quienes ahora estaban tejidos en el tejido de mi realidad. La niña, el reflejo y las sombras eran todos parte de mí, de mis cicatrices, de los ecos de mi vida. Su libertad era mi responsabilidad, pensé. En ese momento, supe que debía enfrentar la verdad más aterradora. La culpa no podía ser olvidada, sino abrazada. Todo empezó a desmoronarse a mi alrededor. Mientras mi alma se negaba a ser quedada dentro de la tormenta, finalmente susurré al aire denso y retumbante de dolor, no más. Y con esa declaración, el abismo se abrió ante mí. Tejidos de luces y sombras se enfrentaron, revelando fragmentos desfallecientes de lo que había considerado mi identidad. Pero la oscuridad, esa amante traicionera, se develó a mi lado, y en su abrazo, me prometió que todo terminaría. El horror, aderezado con un nuevo entendimiento, comenzó una danza certera. Mis sombras se retorcieron en una sinfonía de gris donde la niña se convirtió en el centro de la tormenta. Mientras los rostros familiares se desvanecían, sentí como mi esencia se desprendía, y lo que siempre había temido se fundió con la realidad. Desperté una vez más, pero esta vez advertido. La lucha nunca había terminado. La sombra de mi alma permanecía viva, lo que había abandonado continuaba rodeándome, pues el mal que había presenciado no podía resolverse, había sido liberado. Pero en esa libertad llevaba un nuevo atisbo de culpa. La niña, la verdad y los recuerdos no se irían nunca, permaneciendo en esta prisión compartida. Y así, al enfrentar las sombras que me habían seguido, comprendí que el verdadero horror no reside solo en los ecos que acechan el alma, sino en el yo que ha aprendido a alimentarse con ellos. Mientras la oscuridad preguntaba con voces múltiples, listo para regresar, para siempre, me di cuenta de que la respuesta no era simple, era un ciclo sin resoluciones, pues la luz de la verdad rara vez es un refugio, y siempre es el mismo viaje, una y otra vez porque el horror nunca se fue, y así, en ese instante de claridad, me di cuenta de que el mal no solo se había apoderado de mí, sino que, de algún modo, siempre había sido parte de mí y el verdadero regreso a casa era abrazar esa oscuridad que me definía. Mientras la risa de los fantasmas reverberaba y las sombras se sumergían más hacia el abismo, quedé atrapado en el ciclo interminable de regreso al lugar que nunca dejé.